Cuando Mariana se mudó a la vieja casa al borde del bosque, lo hizo buscando algo más que un simple refugio. Había terminado con una relación tormentosa y necesitaba un espacio donde pudiera sanar, lejos de las luces de la ciudad y de los recuerdos que la perseguían. La casa, aunque antigua y un poco deteriorada, tenía un aire de serenidad, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las primeras noches fueron tranquilas. Mariana se acomodó en su cama, envuelta en la calma nocturna con el sonido de los árboles moviéndose suavemente fuera de la ventana. Pero una noche algo cambió. Despertó a mitad de la madrugada, sudorosa, con el corazón latiendo rápidamente. Miró alrededor, confundida, buscando la fuente de su inquietud. En el rincón más oscuro de la habitación, donde la luz de la lámpara no alcanzaba, notó una figura oscura, apenas distinguible, que parecía moverse. En un principio pensó que era solo una ilusión de su mente adormecida, un simple error provocado por el cansancio. Pero la sombra no desapareció. Mariana se sentó en la cama, mirando fijamente el rincón. La figura, del tamaño de un hombre, permanecía allí, inmóvil, como si estuviera observándola. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué demonios es eso?, pensó. Rápidamente encendió la lámpara de la mesa de noche, pero la figura se desvaneció en el aire. No estaba segura de si había sido real o un sueño, pero la sensación de miedo persistió. Las noches siguientes fueron similares. Cada vez que cerraba los ojos, la sensación de ser observada la despertaba de golpe. Cada noche la sombra estaba un poco más cerca de la cama, y aunque intentaba racionalizarlo, pensaba que quizá el estrés o la ansiedad la estaban afectando más de lo que pensaba. Algo no encajaba. Esa figura no era solo un truco de la mente. Mariana comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, décadas atrás, un hombre había vivido allí, un hombre extraño conocido por su comportamiento errático. Se decía que su familia había desaparecido misteriosamente, y él había sido encontrado muerto en su cama, con una expresión de terror congelada en su rostro. La policía nunca encontró una causa clara de su muerte. Al principio, Mariana pensó que era una simple leyenda urbana. Pero cuando comenzó a notar que las sombras no solo se acercaban más a su cama, sino que también comenzaban a moverse con más rapidez, la idea de que algo sobrenatural podría estar ocurriendo comenzó a ser más real. En una ocasión, intentó dormir con las luces encendidas, pero la sombra, que parecía tener vida propia, apagó la lámpara por sí sola. La temperatura en la habitación se desplomó repentinamente, como si una presencia fría se hubiera apoderado del espacio. Mariana, temerosa, comenzó a sentir que la sombra ya no era solo una manifestación mental. Algo estaba dentro de la casa con ella, algo que no pertenecía a este mundo. Cada noche, la presencia se hacía más palpable. El miedo se apoderaba de ella, no solo por la cercanía de la sombra, sino también por lo que parecía sugerir. La sombra comenzaba a tomar forma humana. Al principio, solo era una mancha oscura que flotaba cerca de su cama, pero luego se definió más, tomando la figura de un hombre, alto, con una silueta delgada que parecía moverse lentamente hacia ella. Mariana pasó noches sin dormir, mirando fijamente la figura que se acercaba a su cama. Cada vez más, la sombra se acercaba más y más. Durante el día intentaba convencerse de que solo era su mente jugando trucos, pero las marcas en su cuerpo, inexplicables rasguños en sus muñecas y tobillos, no dejaban lugar a dudas. Algo estaba sucediendo en esa casa. Una noche, después de varios días sin dormir, decidió enfrentarse a lo que sea que estuviera acechándola. Cuando la sombra apareció, ya no era la figura tenue y lejana de antes. Esta vez, la sombra era nítida, clara como la oscuridad misma, y estaba justo al borde de la cama. Mariana respiró pesadamente, sus ojos fijos en la entidad que no paraba de acercarse. El miedo se apoderó de su ser, pero algo en su interior le dijo que no podía dejarse vencer. Con una mezcla de rabia y terror, se levantó de la cama y gritó: «¡Vete de mi casa!». La sombra no se detuvo. Al contrario, comenzó a moverse con rapidez, acercándose más y más hasta que estuvo justo frente a ella. La respiración de Mariana era agitada, pero algo la mantenía firme, una necesidad desesperada de poner fin a esta pesadilla. En un último esfuerzo,
Comenzó a rezar en voz alta, pidiendo ayuda, rogando por liberación. Pero la sombra, con una intensidad feroz, levantó sus manos, y Mariana sintió un peso insoportable sobre su pecho. Sintió como si el aire se le escapara, sus pulmones luchando por encontrar oxígeno. La figura estaba tan cerca que pudo sentir su aliento frío, un aliento que helaba su piel. Con los ojos muy abiertos, miró al ser que la acechaba, y en sus ojos vio una oscuridad infinita, un vacío que no pertenecía al mundo de los vivos. En un último acto de desesperación, Mariana agarró el crucifijo que había dejado sobre la mesa de noche y lo levantó frente a ella, con la esperanza de que el poder de la fe la protegería. Pero al igual que la lámpara, el crucifijo se apagó y la sombra finalmente la tocó. La última sensación que experimentó fue un dolor agudo en su pecho, como si la vida misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Mariana murió esa noche, y con ella la casa quedó vacía. Sin embargo, la sombra no se detuvo. Los nuevos inquilinos de la casa pronto notarían que algo extraño habitaba en la oscuridad de las noches, y la sombra continuaría acechando, esperando, moviéndose más cerca cada vez, esperando a su próxima víctima. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Los árboles se balanceaban como si intentaran escapar de un destino que los arrastraba hacia lo desconocido. Aquel era el primer invierno en la casa de campo que Daniel había comprado con tanto esfuerzo. La casa, una antigua construcción de madera y ladrillos, se encontraba aislada en lo profundo del bosque, lejos de la ciudad, lejos del ruido de la vida diaria. El aire fresco y la tranquilidad del campo eran lo que su familia necesitaba para escapar de la rutina, pensó al principio. Era un refugio que Daniel había buscado durante años. Había deseado encontrar un lugar donde su hija pequeña, Valeria, pudiera crecer en un entorno natural, lejos de la contaminación y el estrés. Su esposa Clara había compartido el sueño, pero había algo en la casa que parecía estar fuera de lugar, algo que Daniel no podía identificar pero que le incomodaba. Las primeras semanas en la casa pasaron sin problemas. A pesar de las largas noches y el frío penetrante que parecía calar los huesos, la familia disfrutaba de la paz. Sin embargo, todo eso cambió una noche que Daniel nunca olvidaría. Era una noche oscura, como la mayoría de las noches en aquel bosque. El aire estaba cargado de humedad y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Después de cenar, Clara y Valeria se retiraron temprano a descansar, agotadas por la mudanza y los días de trabajo en el jardín. Daniel, como de costumbre, decidió quedarse un poco más en la sala para revisar algunos documentos de la mudanza. Pasaban los minutos y Daniel, ya cansado, decidió ir a dormir. El sonido de sus pasos resonaba en la madera crujiente mientras se dirigía hacia el pasillo oscuro. Abrió la puerta de su habitación y se dirigió a la cama, donde Clara ya estaba acostada. Valeria aún no había llegado, pero era común que se quedara leyendo hasta tarde. Cerró los ojos y se acomodó entre las sábanas, buscando el calor de su esposa, pero algo lo detuvo, algo extraño, como si una sensación de incomodidad lo hubiera invadido, algo que no era normal en esa casa, aunque no sabía exactamente qué era. A través de la ventana de la habitación, que daba al jardín trasero, podía ver las sombras de los árboles moviéndose al ritmo del viento. Estaba a punto de volver a cerrar los ojos cuando algo lo hizo mirar hacia la ventana de nuevo. Allí, en la oscuridad, una figura estaba parada, observando fijamente hacia el interior de la casa. Era una niña. Daniel, confundido, se levantó de la cama, se acercó a la ventana y miró más de cerca. La niña, a través del cristal, lo miraba sin expresión alguna, completamente inmóvil. Parecía tener la misma edad que Valeria, pero sus rasgos eran diferentes. No tenía la misma luz en los ojos, ni la misma vitalidad en su rostro. Su figura era pálida, como si estuviera hecha de niebla, y lo más extraño, era como si no formara parte de este mundo. No se veía como una niña normal. Su corazón empezó a latir más rápido, pero decidió no alarmarse. Quizás la niña era alguna vecina, o tal vez alguien que se había perdido en el bosque. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, se dio cuenta de algo aún más perturbador. Aunque la niña lo miraba fijamente, no parecía ver la casa ni las luces que iluminaban el interior. Parecía completamente ajena a todo lo que estaba ocurriendo dentro de esa habitación.
Daniel intentó acercarse a la ventana para verla mejor, pero en el mismo momento en que dio un paso la figura desapareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. Solo quedaron las sombras de los árboles moviéndose suavemente con el viento. Confuso y algo asustado, Daniel volvió a la cama y trató de olvidarlo. Solo fue un sueño, se dijo a sí mismo. Solo una alucinación. Pero algo en su interior no lo convencía. Esa misma noche, la niña apareció de nuevo. Esta vez, Daniel no estaba solo. Clara se despertó a su lado, sobresaltada, con los ojos abiertos y una expresión de terror. Había visto algo también. ¿La niña? Srenia preguntó, casi susurrando. Daniel se levantó nuevamente, esta vez decidido a investigar. Pero cuando se acercó a la ventana, no vio nada. La niña había desaparecido. Clara, visiblemente perturbada, insistió en que también había visto una figura, pero no era una niña como tal. Algo estaba mal con la casa, pensó Clara. Algo oscuro. Días después, Daniel comenzó a investigar sobre la historia de la casa. Descubrió que en su época de esplendor, la vivienda había pertenecido a una familia que había sufrido una tragedia. La hija pequeña de los antiguos propietarios había desaparecido misteriosamente una noche de tormenta. Nadie sabía qué le había sucedido, pero se rumoraba que la niña había sido víctima de algo mucho más siniestro. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al conocer estos detalles, pero lo que más le aterraba era la idea de que su hija Valeria estuviera involucrada de alguna forma con la niña que había visto en la ventana. No podía dejar de preguntarse quién era esa niña y por qué aparecía en su casa. La situación empeoró cuando Valeria comenzó a hablar de una amiga imaginaria. Cada vez que Daniel la preguntaba sobre ella, Valeria insistía en que su amiga se llamaba Ana y que la veía todo el tiempo. Clara, al principio, pensó que era solo una fase, una niña jugando con su imaginación, pero los relatos de Valeria se volvían cada vez más extraños. Describía a su amiga con detalles precisos, como si realmente la conociera, y su actitud se volvía cada vez más perturbadora. Una noche después de acostar a Valeria, Daniel y Clara decidieron revisar el jardín trasero. No sabían qué esperar, pero sentían que necesitaban encontrar una respuesta. Mientras caminaban por el jardín, una brisa fría se levantó, trayendo consigo un olor a tierra mojada y hojas secas. De repente, Clara se detuvo en seco y señaló algo. Allí, en el umbral de la ventana del piso superior, estaba la niña. No estaba de pie esta vez, sino flotando, como si estuviera suspendida en el aire, observando a la familia desde las sombras. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar, y el terror se apoderó de ellos. «Es ella», gritó Clara. «Es la niña». Daniel trató de moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. La niña comenzó a acercarse lentamente hacia ellos. No parecía humana. Algo en su figura estaba distorsionado, como si su forma cambiara cada vez que intentaban mirarla directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y una risa escalofriante comenzó a resonar en el aire. De repente, todo se oscureció. Una fuerza invisible los empujó hacia el suelo, y en ese instante, Daniel entendió que la niña no era solo un espectro. Era una entidad que había estado atrapada en la casa, esperando que alguien la liberara. La niña los rodeó. Su risa se transformó en un grito ensordecedor. Las paredes de la casa comenzaron a temblar, y las luces parpadearon como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Clara intentó gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Valeria, desde el interior de la casa, comenzó a llorar desconsoladamente. La niña se acercó a ellos, su rostro ahora completamente deformado, como una máscara de horror. «Ella está conmigo ahora», susurró en el oído de Daniel, su voz un eco que resonaba en cada rincón de la casa. En un último esfuerzo por salvar a su familia, Daniel levantó la mano, pero antes de que pudiera hacer algo más, la niña desapareció, dejando tras de sí una niebla espesa que cubría la casa. Las luces se apagaron y el silencio se instaló. Cuando la luz regresó, la casa estaba vacía. Daniel miró alrededor completamente solo. Valeria había desaparecido. La niña de la ventana había tomado lo que quería, y la familia de Daniel nunca más fue vista. Ahora la casa está vacía, pero quienes se acercan a ella aseguran ver una figura de una niña observando desde la ventana, esperando, como si todo estuviera por comenzar nuevamente.
La niebla cubría las calles desiertas a medida que el grupo de amigos se acercaba al hospital abandonado. Habían oído historias sobre el lugar, relatos de extrañas desapariciones, murmullos sobre pacientes que nunca fueron dados de alta y secretos guardados durante años. Pero la adrenalina, ese impulso juvenil de desafiar lo desconocido, les había llevado a hacer el viaje. Nadie pensó que algo podría salir mal. Nadie, hasta ahora. El hospital de San Gabriel había estado cerrado por más de 2 décadas. Sus ventanas rotas, las puertas oxidadas y las paredes, desmoronadas por el paso del tiempo, daban una apariencia inquietante. El viento soplaba a través de los pasillos oscuros, moviendo los restos de papeles y hojas secas por el suelo. A pesar de la desolación, algo extraño parecía estar en el aire. Una sensación de ansiedad que crecía con cada paso que daban. «Esto es una locura», murmuró Andrés, el más escéptico del grupo. «Este lugar está muerto. ¿Qué esperamos encontrar aquí?» Sophie, la más entusiasta de todos, giró hacia él con una sonrisa traviesa. «Lo que encontramos siempre. Misterios, secretos y tal vez un buen susto». El resto del grupo rió, pero sus risas fueron apagadas por un sonido que resonó débilmente a través de los pasillos. Un débil susurro, como si alguien los estuviera llamando, o tal vez simplemente el viento jugando con las estructuras colapsadas del hospital. Sin embargo, algo en ese sonido no les pareció natural. Había algo que los hacía sentirse incómodos, como si una presencia invisible estuviera observándolos. A medida que avanzaban por el hospital, la oscuridad los envolvía. Las linternas que llevaban apenas iluminaban un par de metros frente a ellos, mientras el sonido de sus pasos se hacía cada vez más resonante en el vacío. Las paredes, una vez blancas, ahora se desmoronaban en pedazos, revelando la descomposición del lugar. Los tubos de ventilación colapsados y las luces rotas creaban una atmósfera opresiva. ¿Escucharon eso? «Component placement», preguntó Mark, el más sensible del grupo, con una mirada tensa. Todos se detuvieron conteniendo el aliento. El susurro había aumentado de volumen, más nítido ahora, y parecía provenir del final del pasillo. ¿Quién está ahí?» La respuesta vino en forma de un sonido peculiar, como el roce de un pie descalzo sobre el suelo, seguido de una respiración pesada. «Es ella», dijo Sophie con un susurro, más para sí misma que para los demás. El grupo continuó avanzando, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Mientras caminaban, pasaron por habitaciones que alguna vez fueron de pacientes. Camas viejas y oxidadas, cables dispersos, papeles amarillos por el paso del tiempo. Cada habitación parecía más sombría que la anterior, como si el hospital estuviera absorbiendo sus miedos. Sin embargo, algo parecía estar diferente. En la esquina de uno de los pasillos, justo antes de una puerta cerrada, vieron algo que no esperaban. Una figura humana, vestida con un uniforme blanco, de pie y mirando fijamente al suelo. «¡Una enfermera!», «Srenia», exclamó Clara, la última en darse cuenta de la presencia. «¿Cómo puede haber alguien aquí? Este lugar está cerrado desde hace años». La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no mostraban emoción, pero había algo en su mirada que los dejó helados. Unos ojos completamente vacíos, oscuros como pozos sin fondo. La enfermera no pareció moverse, pero su presencia era innegable. Parecía que estaba esperando, observando a cada uno de ellos. No dijeron nada más, no podían. Con una calma inquietante, la enfermera les habló con voz monótona, como si todo lo que decía fuera parte de una rutina diaria. «Enfermeros, médicos, no se preocupen, todos están bajo cuidado». El silencio fue insoportable. La enfermera no parecía tener intención de atacar, pero algo en su tono heló la sangre de los jóvenes. Nadie podía entender por qué estaba allí, ni cómo podía estar tan tranquila en un hospital que claramente estaba en ruinas. Andrés, buscando respuestas, dio un paso adelante. «¿Qué está pasando aquí? Este lugar está cerrado. Nadie ha trabajado aquí por años». La enfermera no respondió. En cambio, dio un paso hacia adelante, su movimiento lento pero deliberado. «¿Por qué temen?», swingueó, y la oscuridad de sus ojos pareció absorber toda la luz que quedaba. «Hay mucho por descubrir aquí, si se atreven». Sophie, impulsiva y llena de curiosidad, tomó la iniciativa. «Vamos, no puede ser tan malo. ¿Qué puede pasar?».
A medida que cruzaba el umbral hacia la habitación donde la enfermera había estado de pie, el aire se volvió más denso. Los demás se quedaron atrás mirando con creciente incertidumbre. Dentro de la habitación la enfermera los observó en silencio, sus ojos vacíos clavados en ellos como si estuviera esperando algo más. Los pasillos del hospital comenzaron a transformarse. Las paredes que antes estaban desmoronadas parecían recobrar vida. Un color blanco sucio cubría las paredes, y el suelo crujía bajo sus pies como si el hospital estuviera despertando de un sueño largo. Las luces titilaban y un estremecedor sonido de murmullos flotaba en el aire, como voces distorsionadas. «Esto no está bien», dijo Mark, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué nos está pasando?» La enfermera, que hasta ese momento había permanecido en silencio, empezó a moverse nuevamente. No caminaba como una persona normal, sino que sus movimientos eran deslizantes, casi flotantes, como si su cuerpo no estuviera atado a las leyes de la física. Mientras avanzaba hacia ellos, los murmullos en el aire se intensificaron y las paredes comenzaron a moverse, distorsionándose a su alrededor, como si el espacio mismo se estuviera deformando. Cada uno de los miembros del grupo sentía como si el tiempo y el espacio fueran cambiando, y el terror se apoderaba de ellos. «¡Corran!», reñía Clara, pero no hubo tiempo. La enfermera ya estaba sobre ellos, su cuerpo deslizándose hacia adelante con una rapidez imposible. Con una risa baja, las sombras comenzaron a envolverlos, atrapándolos. La enfermera levantó una mano hacia el techo, y las luces parpadearon violentamente, como si la electricidad misma estuviera siendo drenada. En un parpadeo, la escena cambió por completo. Estaban en otro lugar, en una versión distorsionada y retorcida del hospital. Las camas parecían flotar, y las paredes se estiraban hacia arriba como si nunca tuvieran fin. La figura de la enfermera ya no era humana. Su rostro había cambiado, volviéndose grotesco, su piel desgarrada, mostrando algo indescriptible debajo. Era como si ella misma estuviera formada por las sombras. «Bienvenidos a mi hogar», susurró la enfermera, sus palabras resonando en sus cabezas. «Nadie se va de aquí, nadie». A medida que los últimos vestigios de sentido se desvanecían, el grupo de amigos se encontraba atrapado en una pesadilla sin fin. El hospital parecía haberse convertido en algo mucho más que un edificio deteriorado. Era una entidad en sí misma, una bestia devoradora que había existido más allá del tiempo y el espacio. Los gritos se ahogaban en las paredes, pero ninguna de las voces podía encontrar escape. «¿Qué nos has hecho?», suinguió Andrés, buscando desesperadamente una salida. Pero cada vez que giraba la cabeza, el pasillo que parecía haber al fondo se desvanecía, reemplazado por más pasillos interminables, más puertas cerradas que no conducían a nada más que a la misma oscuridad. La enfermera, cuya figura ahora parecía más monstruosa que humana, caminaba detrás de ellos como una sombra que no podía ser eludida. Sus ojos vacíos los observaban, pero su sonrisa era la que más les helaba la sangre. Era una sonrisa vacía, sin alma, que solo aumentaba la sensación de desesperación y muerte inminente. «Es inútil», susurró la enfermera acercándose lentamente. «Nadie ha escapado jamás. Nadie que haya cruzado las puertas de este lugar. Y ustedes no serán la excepción». Mark, temblando de miedo, intentó tomar el control de la situación. «No, no puede ser posible. ¿Qué eres? ¿Qué es este lugar?». La enfermera se detuvo frente a ellos, mirando fijamente a cada uno. «Soy la guardiana», dijo en voz baja, «la que cuida lo que no debe ser encontrado. Ustedes son las nuevas piezas en este juego, y ahora no hay forma de regresar». En ese momento, los murmullos que habían estado resonando en sus oídos se intensificaron, convirtiéndose en gritos desgarradores. Las paredes comenzaron a temblar, como si el hospital entero estuviera tomando vida. Los pasillos se alargaban y se contraían, haciendo que cada intento de escape fuera aún más inútil. La enfermera levantó las manos hacia el techo, y el hospital pareció distorsionarse aún más, como si el tiempo mismo fuera arrugado. Con un movimiento brusco, Sophie intentó correr hacia lo que pensaba era una salida, pero un oscuro vacío la absorbió antes de que pudiera dar un paso. Clara, igualmente desesperada, fue arrastrada hacia el mismo abismo de sombras. El miedo se apoderaba de cada uno, y aunque intentaban gritar, sus voces se apagaban antes de salir. Andrés, la única persona que quedaba consciente de lo que sucedía,
Cayó de rodillas, su respiración pesada. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? La enfermera se acercó a él, tocando su rostro con manos frías como el hielo. Porque fuiste tú quien abrió la puerta. Todos ustedes fueron los elegidos. Ahora están atrapados aquí conmigo. Y este lugar, este hospital, nunca olvidará lo que ha sucedido. El ambiente se llenó de una oscuridad abrumadora, una presión insoportable que parecía aplastar cada rincón de su ser. La enfermera alzó la cabeza, mirando hacia el cielo, y en un último susurro dijo: «La muerte no es el final, es solo el comienzo». Y con esas palabras, la sombra la envolvió, tragándose todo a su paso. Los amigos, ya no más que figuras perdidas en el vacío, desaparecieron, fundiéndose con la oscuridad que se apoderó del hospital, que ahora parecía más vivo que nunca. El hospital de San Gabriel, después de tantos años, volvía a estar lleno, no de personas vivas, sino de almas atrapadas, condenadas a vagar por siempre entre sus paredes, bajo la vigilancia de la enfermera que nunca envejece. Aquellos que se atrevieron a entrar ya no eran más que parte de la historia del lugar, una historia que siempre tendría espacio para nuevas víctimas. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de la casa vieja. El sonido de las gotas chorreando por las ventanas hacía que el ambiente se volviera aún más sombrío. Pedro, un joven de 28 años, había decidido mudarse a las afueras de la ciudad buscando un cambio de vida. Después de años viviendo en el bullicio urbano, pensó que esta casa antigua sería la perfecta oportunidad para empezar de nuevo. Era una casa grande, de madera gastada, con paredes que crujían cada vez que el viento se deslizaba por las rendijas. El propietario, un anciano que parecía estar más en contacto con el pasado que con el presente, le había asegurado que la casa había estado deshabitada durante décadas. Sin embargo, desde la primera noche en la que Pedro se acostó en su nueva cama, un malestar inexplicable comenzó a apoderarse de él. Durante los primeros días no le prestó demasiada atención. A fin de cuentas, pensó que todo era fruto del cansancio de la mudanza y de su afán por adaptarse a su nuevo entorno. Pero a medida que las noches avanzaban, los extraños sucesos comenzaron a hacerse más intensos, más inquietantes. A las primeras horas de la noche, cuando la oscuridad ya había cubierto el paisaje y el reloj marcaba las 3 de la mañana, Pedro comenzó a escuchar los susurros. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros para hacerle erizar la piel. Pensó que podrían ser los sonidos de la casa, algún tipo de fuga en las tuberías o el crujir de las maderas. Pero pronto los susurros se hicieron más intensos, como si alguien estuviera susurrando directamente a su oído. Pedro se giró en la cama, su corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de frío recorrió su espina dorsal. Miró alrededor de la habitación, pero todo parecía en orden. Nada extraño estaba ocurriendo, al menos a la vista. Sin embargo, los susurros no cesaban. En cambio, parecían acercarse más y más, hasta llegar a ser un murmullo constante, casi como si alguien estuviera a su lado, susurrándole palabras que no lograba entender. Pedro cerró los ojos intentando convencer a su mente de que todo esto era producto de su imaginación. Pero no lo era. Durante esa noche, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Pedro no podía dormir. Se pasaba horas mirando al techo, sintiendo cómo el aire se volvía denso. Los susurros eran cada vez más audibles, y ahora comenzaban a convertirse en palabras claras, pero que se desvanecían justo cuando intentaba comprenderlas. Las voces le hablaban con una urgencia escalofriante, un tono que parecía estar lleno de desesperación, de dolor. Al tercer día, Pedro decidió investigar la casa. Subió al desván, buscando alguna pista que pudiera explicar el origen de esos sonidos. La madera del piso crujía bajo sus pies, y el aire estaba espeso como si no hubiera sido tocado por el viento en años. A medida que avanzaba entre cajas y objetos viejos, Pedro comenzó a sentir una sensación extraña, una presión en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Era como si algo o alguien estuviera allí con él, observándolo, esperando que hiciera algo. Mientras registraba una vieja caja de madera, un pequeño cuaderno de cuero se deslizó hacia el suelo. Pedro lo recogió y comenzó a hojearlo. Estaba lleno de anotaciones en letra pequeña, casi ilegible. Parecía un diario antiguo, escrito por alguien que había vivido en la casa muchos años antes.
Lo que leyó lo dejó helado. Las palabras hablaban de una presencia maligna que habitaba la casa, algo que se despertaba cuando alguien se mudaba y que observaba a la víctima mientras dormía. Al principio, los susurros parecían inocentes, pero con el tiempo la entidad comenzaba a tomar control, volviendo a la víctima paranoica y, eventualmente, llevándola a la locura. «Espera, no te duermas. La oscuridad te encontrará», decía una de las últimas entradas, escrita con una caligrafía temblorosa. Pedro dejó caer el cuaderno con horror. Sabía que algo no estaba bien, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Al caer la noche, los susurros volvieron más fuertes que nunca. Esta vez no eran solo palabras dispersas. Ahora podían entenderse claramente. «Te estamos mirando», repetían una y otra vez, llenando la habitación con su eco, cada vez más cercano, hasta que Pedro sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo aplastara. Desesperado, trató de abandonar la casa. Salió corriendo, pero cuando intentó abrir la puerta principal, ésta se cerró con un golpe seco. Pedro intentó nuevamente, pero no podía. Algo lo mantenía dentro, como si la casa misma lo estuviera atrapando. La oscuridad fuera de las ventanas parecía volverse más densa, más ominosa. Los susurros comenzaron a formar frases coherentes. «No te vayas, ya te tenemos, tú eres nuestro». El terror comenzó a apoderarse de él por completo. Corrió de un lado a otro de la casa buscando una salida, pero no podía escapar. Las puertas se cerraban de golpe a su paso, y las luces comenzaron a parpadear como si estuvieran perdiendo su energía. Pedro se detuvo, agotado y con el aliento entrecortado. El aire parecía volverse denso y pesado a su alrededor. Los susurros ya no solo provenían de las paredes, sino que llenaban todo el espacio, resonando en su mente. Ahora ya no podía moverse, su cuerpo estaba paralizado. «Estamos aquí», se escuchó una voz clara, casi humana, proveniente de la oscuridad. Pedro giró lentamente su cabeza hacia la esquina más alejada de la habitación. Y allí, en la penumbra, vio una figura sombría que lo observaba fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, pero lo que más lo aterraba era la boca de la figura, que comenzaba a moverse, pronunciando palabras que Pedro no quería escuchar. «Duérmete, Pedro», susurró la entidad con una voz rasposa, casi un grito de satisfacción. Pedro intentó resistir, pero su cuerpo comenzó a ceder. La presión en su pecho se volvía más fuerte, y sus ojos se cerraron lentamente, como si no pudiera evitarlo. En ese momento un frío helado lo envolvió por completo. El susurro de la entidad se convirtió en un grito ensordecedor, una mezcla de sufrimiento y desesperación que llenó su mente, empujándolo a la oscuridad. La última imagen que vio fue la de la figura, ahora acercándose lentamente hacia él, con una sonrisa cruel que jamás olvidaría. Cuando despertó, Pedro estaba en la misma habitación, pero algo había cambiado. Todo estaba en silencio, pero la sensación de ser observado nunca se fue. La casa ya no parecía un hogar. La oscuridad ya no era solo de la noche, sino algo más profundo, más inquietante. Los susurros lo acompañaban a todas partes y sabía que no había escapatoria. La entidad lo había reclamado, y ahora él también era parte de la oscuridad. La última página del cuaderno que Pedro no había notado antes decía: «Cuando escuches el susurro ya es demasiado tarde. Estás condenado a ser observado, condenado a ser parte de la oscuridad». María había crecido con las historias de su abuela, que siempre le hablaba de su vida llena de misterio y leyendas antiguas. La abuela era una mujer reservada, con una mirada intensa que parecía ver más allá de lo que los ojos normales podían percibir. Tras su muerte, María se vio obligada a enfrentarse a la realidad de la herencia que le había dejado. Una casa vieja, llena de secretos y objetos extraños. Entre los muchos enseres antiguos que la abuela había dejado en su casa, uno destacaba por encima de todos: un espejo grande, de marco dorado, que había estado en el vestíbulo de la casa durante generaciones. Al principio, el espejo parecía ser solo un objeto más. María, que ya se había mudado a la casa de su abuela para comenzar una nueva etapa en su vida, no le prestó mucha atención. Era una joven pragmática, alguien que creía firmemente en la lógica y la ciencia. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Sin embargo, algo en ese espejo le causaba incomodidad, una sensación vaga que no podía identificar claramente, pero que persistía cada vez que lo miraba.
La joven decidió colocarlo en el mismo lugar donde su abuela lo había tenido, sin pensar demasiado en ello. Al principio no sucedió nada extraño. María se acostumbró al reflejo de la casa en el espejo, su rostro cansado reflejado mientras ella realizaba las tareas cotidianas. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, María se acercó al espejo para mirar su reflejo. Estaba exhausta y pensó que sería un buen momento para ver cómo lucía. Sin embargo, al mirarse notó algo extraño. Su reflejo parecía más nítido, más vívido de lo normal, pero de alguna manera distorsionado. Las sombras en la habitación parecían moverse con una energía oscura, y el rostro que la miraba desde el cristal no era el suyo del todo. Algo estaba mal. Frunció el ceño, buscando cualquier detalle que pudiera explicar lo que veía. Sus ojos parecían más grandes, casi desorbitados, y su piel más pálida de lo normal. El fondo del espejo se distorsionaba, creando formas extrañas que se desplazaban sin razón aparente. El corazón de María empezó a latir más rápido y un sudor frío recorrió su espalda. Se apartó rápidamente del espejo, pero algo dentro de ella la empujó a mirar una vez más, y al hacerlo, vio que la figura que se reflejaba comenzó a moverse más allá de sus propios movimientos. El terror se apoderó de ella en ese instante. La figura en el espejo no era simplemente una distorsión, estaba cobrando vida propia. Era como si algo o alguien estuviera atrapado en el reflejo, intentando escapar. María retrocedió, casi cayendo hacia atrás, y el aire en la habitación pareció volverse más denso. La figura comenzó a moverse hacia ella, pero no de la manera en que ella lo hacía. En el reflejo, la figura era otra persona, alguien desconocido, de rostro sombrío, que no dejaba de mirarla fijamente. María intentó apartar la vista, pero sus ojos no podían desvincularse del espejo, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Durante los siguientes días, los reflejos en el espejo se hicieron cada vez más inquietantes. Ya no era solo su figura la que se distorsionaba. Había sombras que se movían en su interior, formas que se retorcían y aparecían solo para desaparecer al instante. A veces, veía figuras que no pertenecían a la habitación, como si alguien estuviera observándola a través del cristal. Otras veces, el espejo reflejaba cosas que no estaban allí, como un pasillo oscuro o un paisaje desolado. Pero lo más aterrador era que la figura en el espejo comenzaba a acercarse más a ella, cada vez más cerca, hasta que podía ver los detalles de la figura, los ojos vacíos, la piel pálida y esa sonrisa torcida. Una noche, desesperada, María decidió investigar la historia del espejo. Buscó en los viejos papeles de su abuela y descubrió que el espejo había pertenecido a su tatarabuela, quien, según contaba la leyenda, había sido una mujer con poderes oscuros. Se decía que el espejo no solo reflejaba la realidad, sino que también era un portal hacia otro mundo, un lugar donde las almas perdidas buscaban salir, pero con un precio. Se rumoreaba que aquellos que miraban demasiado tiempo en el espejo podían quedar atrapados en su reflejo, arrastrados hacia la oscuridad de su interior. Aterrada por lo que había descubierto, María intentó deshacerse del espejo, pero no pudo. Cada vez que intentaba moverlo, parecía que el espejo volvía solo a su lugar, como si una fuerza invisible lo estuviera protegiendo. En su desesperación, buscó ayuda. Llamó a una amiga, a un conocido, pero todos se mostraron reacios a acercarse al espejo. Nadie se atrevía a entrar en la casa. Una noche, mientras descansaba en su cama, María escuchó un ruido proveniente de la sala. Se levantó temblorosa y fue hacia el vestíbulo, donde el espejo estaba colocado. Cuando miró hacia él, vio una figura borrosa que comenzaba a despejarse. La figura estaba allí, parada en el reflejo, mirando directamente hacia ella. Ya no era solo una sombra, ni una distorsión. Era una mujer con una expresión que no podía describir, una mezcla de desesperación y furia. La figura empezó a moverse dando un paso hacia el espejo, luego otro. María retrocedió, su respiración entrecortada. Cuando la figura cruzó el umbral del espejo, todo se oscureció en la habitación. María gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente en el aire denso de la casa. Intentó salir corriendo, pero algo la detuvo. Algo en el aire la apresaba, la mantenía en su lugar. El espejo parecía estar absorbiendo la luz,
el aire, la vida misma. Cada vez que intentaba apartar la vista, el reflejo la atraía de nuevo. En ese momento la figura se acercó más cerca, hasta que María pudo ver sus ojos vacíos, la sonrisa retorcida que había visto en el reflejo una y otra vez. La mujer levantó una mano, y María sintió una presión sobre su pecho, como si estuviera siendo aplastada. El terror la invadió por completo, su mente colapsó. Intentó gritar, pero su voz ya no salía. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. La joven había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. El espejo seguía allí, en su lugar, reflejando solo la oscuridad de la habitación. Nadie nunca volvió a ver a María. Los rumores comenzaron a esparcirse, y algunos aseguraban haber visto un reflejo extraño en el espejo. Una figura pálida y sombría, atrapada en su cristal mirando hacia el otro lado. Nadie se atrevió a acercarse, y la casa quedó abandonada, un monumento al terror que había devorado a su última moradora. El espejo, por supuesto, siguió allí, esperando a la siguiente víctima. La habitación de Tomás siempre había sido su refugio, el lugar donde encontraba consuelo y seguridad al final de cada día. Los muñecos alineados sobre la estantería, las cortinas color azul claro que caían con gracia, y la lámpara que brillaba tenuemente, eran las cosas que le daban paz al caer la noche. Sin embargo, una noche, todo eso cambió. A medida que los días pasaban y la oscuridad envolvía el mundo exterior, Tomás comenzó a sentir un mal presentimiento. Era un pequeño escalofrío en su espalda, un susurro de incertidumbre que lo acechaba al anochecer. Al principio lo ignoró, pero cuando el miedo comenzó a apoderarse de sus noches, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Una figura oscura aparecía cada vez que apagaban las luces. Al principio la forma parecía solo un juego de sombras proyectadas por los objetos de la habitación, pero no pasaron muchos días antes de que Tomás comenzara a reconocer su contorno. Alta, delgada, con una cabeza que parecía desproporcionadamente grande y ojos que no reflejaban luz alguna. Cada noche la figura parecía estar más cerca, acercándose a su cama. Las piernas de Tomás temblaban cada vez que cerraba los ojos y se tapaba la cabeza con la manta, tratando de ahogar sus temores. «Es solo mi imaginación», repetía a sí mismo una y otra vez, como un mantra que ya no lo convencía. Aún así, no podía evitar mirar constantemente hacia el rincón más oscuro de la habitación, donde la sombra parecía permanecer quieta, observando. Una noche, al apagarse las luces, algo cambió. Tomás no había cerrado los ojos todavía, y vio cómo la sombra se movía lentamente hacia su cama. No era solo una figura inmóvil más, ahora estaba avanzando, arrastrándose por el suelo con una gracia espeluznante. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Su corazón latía en su garganta, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. No podía mover un solo músculo, ni siquiera para gritar. La sombra se acercó, se detuvo por un momento justo al pie de su cama, y entonces, en un susurro bajo, algo que no podía identificar como voz, se oyó. «Estoy aquí, para ti». Tomás intentó taparse los oídos, pero el susurro seguía siendo fuerte en su cabeza, y sus ojos no podían apartarse de la figura que lo acechaba. La sombra comenzó a alargarse hacia él, recorriendo el suelo con una rapidez inhumana, y antes de que pudiera reaccionar, algo tocó su tobillo. La sensación fue helada, como si algo gélido hubiera hecho contacto con su piel. El terror se apoderó de él, y finalmente, con un esfuerzo tremendo logró gritar. Sus padres llegaron corriendo a la habitación, encendiendo las luces de inmediato. La sombra desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Tomás, sudando y temblando, no pudo encontrar las palabras para describir lo que había experimentado. «Era solo un sueño», dijeron sus padres con calma, tratando de tranquilizarlo, pero algo dentro de él sabía que no había sido un simple sueño. Algo estaba en su habitación, algo mucho más siniestro. Con el paso de los días, el miedo se intensificó. Cada noche, cuando la luz se apagaba, Tomás podía sentir la presencia de la sombra. A veces la veía moverse, otras veces solo podía escuchar sus suaves susurros. Se arrastraba por el suelo sin hacer ruido, pero con una insistencia aterradora, como si estuviera esperando algo. En las noches más oscuras, la sombra parecía formar una silueta humanoide,
con brazos largos y retorcidos que se estiraban hacia él, alargando las sombras hasta los rincones más oscuros de la habitación. Una noche, Tomás no pudo soportarlo más. Decidió quedarse despierto, a pesar de su agotamiento. Se recostó en la cama, pero en lugar de cerrar los ojos, miraba atentamente el rincón donde la sombra solía aparecer. Sabía que si lograba enfrentarlo, tal vez podría deshacerse de su miedo, pero mientras observaba, su mente comenzó a jugarle trucos. Los contornos de los muebles parecían distorsionarse, y las sombras se alargaban más y más, como si la habitación misma se estuviera transformando en un lugar desconocido. De repente, vio algo moverse. No fue la sombra como las veces anteriores, fue algo más. Era una figura, una silueta humana, pero desproporcionada y retorcida, caminando lentamente por el suelo, justo frente a él. Los ojos de la figura no tenían pupilas, solo un vacío profundo que reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana. La figura se acercó, arrastrándose por el suelo con unos movimientos que desafiarían cualquier lógica humana. El miedo de Tomás lo paralizó, pero algo dentro de él lo instó a gritar. Con todas sus fuerzas gritó, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado en su propio terror, incapaz de hacer algo para escapar. La figura se detuvo justo enfrente de su cama. Tomás pudo ver su rostro desfigurado, cubierto por una capa de sombras que se movían y pulsaban como si fueran parte de algo vivo. «No puedes escapar», susurró la figura, su voz rasposa, como si estuviera hablando desde lo más profundo de la oscuridad. Tomás sintió un frío helado invadir su pecho, y la figura comenzó a acercarse, alargando los dedos hacia su rostro. Pero entonces, algo cambió. La luz de la lámpara parpadeó, y en ese momento la figura desapareció. La habitación volvió a ser la misma, pero el terror seguía presente, como una sombra que nunca se iba. Tomás se quedó ahí, temblando, incapaz de entender lo que acababa de suceder. No era un sueño. La sombra no era un simple juego de su mente. Al día siguiente, Tomás le contó a sus padres todo lo sucedido, pero una vez más, ellos pensaron que era solo una pesadilla, un producto de su imaginación. Sin embargo, esa noche Tomás no pudo evitar sentir que algo más estaba sucediendo en su casa. Algo que no podía entender ni describir con palabras. Esa noche Tomás decidió actuar. Sabía que si no enfrentaba a la sombra, nunca podría dormir tranquilo nuevamente. Esperó hasta que todos en la casa se durmieron, y entonces, armado con una linterna y una voluntad inquebrantable, se levantó de la cama. Se dirigió al rincón donde la sombra siempre aparecía y comenzó a iluminarlo con la luz tenue de la linterna. Pero en cuanto la luz tocó el rincón, algo comenzó a moverse. La sombra emergió de las paredes, del techo, del suelo. Se retorció en una forma que no podía comprender. De repente la sombra se detuvo. Un silencio espeso llenó la habitación. La figura emergió lentamente de la oscuridad, una vez más acercándose a Tomás. «Pensaste que podrías detenerme», susurró la figura con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de su mente. Tomás, sin embargo, no retrocedió. Con un grito desafiante apuntó la linterna directamente hacia la figura. La luz de la linterna iluminó por completo a la sombra, pero algo extraño sucedió. La figura no desapareció. En lugar de eso, comenzó a distorsionarse como si la luz estuviera peleando contra ella. La sombra gritó, un grito que atravesó los muros de la casa y resonó en la mente de Tomás. En ese momento, Tomás comprendió que la figura no era un ser de este mundo. Era algo antiguo, algo que existía en las sombras, esperando a que alguien se atreviera a desafiarla. Pero con cada pulso de la luz, la sombra comenzó a desvanecerse, perdiendo fuerza, hasta que finalmente desapareció por completo. Tomás nunca más volvió a temer a la oscuridad, pero cada noche, cuando se apagaban las luces, sentía que algo le observaba desde las sombras. Sabía que, aunque la figura había desaparecido, la oscuridad nunca dejaría de acechar. La tarde caía lentamente sobre el denso bosque. Sus árboles altos y oscuros formaban una muralla natural que parecía tragarse el sol. Un grupo de 6 excursionistas avanzaba con entusiasmo, ajenos a la oscuridad que se cernía a su alrededor. Estaban acostumbrados a las caminatas largas y desafiantes, pero este bosque, llamado el Bosque de las Sombras por los lugareños, era diferente. Nadie osaba aventurarse demasiado lejos,
Pero ellos, con su espíritu aventurero, no le prestaron atención a las advertencias. Era solo el inicio del viaje. Habían planeado llegar a un claro donde podrían pasar la noche antes de regresar al amanecer. Pero el bosque, con su espeso manto de árboles, parecía no tener fin. A medida que el tiempo avanzaba, el grupo notó que la luz del día comenzaba a desvanecerse con una rapidez inusual. La niebla se deslizaba entre los troncos y el aire frío comenzó a calar en sus huesos. «Estamos perdidos», murmuró Laura, la líder del grupo, mirando su mapa con creciente preocupación. Ella siempre se había sentido segura en sus excursiones, pero algo en el aire de este lugar le helaba la piel. «No sé si hemos tomado el camino correcto. Este mapa no tiene sentido aquí». «No digas eso», respondió Ben, uno de los más optimistas del grupo, siempre tratando de mantener la moral alta. «Es solo un poco de niebla, nada que no podamos superar. Vamos a seguir adelante y encontraremos el claro». Pero la sensación de incomodidad era palpable. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundamente al bosque, y el sonido del viento susurraba entre las hojas, creando ecos extraños, como si la misma naturaleza estuviera hablando en un idioma olvidado. Nadie podía quitarse la sensación de que algo los observaba. La primera noche llegó más rápido de lo esperado. Al montar su campamento, una inquietud indescriptible se apoderó de todos. Habían hecho una fogata, pero la luz no parecía penetrar la neblina espesa que los rodeaba. Mientras se sentaban alrededor del fuego, intentaron reír y contar historias, pero el sonido del viento en los árboles y los crujidos extraños les helaban la sangre. De repente una figura apareció a lo lejos, entre los árboles. Era borroso, casi como una sombra que no encajaba con el resto del entorno. Nadie se atrevió a hablar, pero todos la habían visto. ¿Lo vieron?, susurró Teresa, mirando de reojo a los demás. «Es solo un árbol», intentó tranquilizarlos Ben, pero su voz temblaba. La figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue pesado, tenso, y aunque intentaron convencer a sus mentes de que solo fue una ilusión, algo en sus corazones sabía que no era así. La noche continuó, y el miedo comenzó a crecer. Era como si el bosque estuviera vivo, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. Y justo cuando creían que podrían descansar, algo más ocurrió. Un grito, lejano y angustioso, cortó la quietud de la noche. El sonido vino desde lo profundo del bosque, y aunque nadie quería admitirlo, todos sabían que no era un animal. La naturaleza no produce gritos humanos. La voz estaba llena de desesperación, de terror puro, como si alguien estuviera siendo arrastrado hacia lo desconocido. El pánico se apoderó del grupo. Se levantaron rápidamente, apagando la fogata, y comenzaron a mirar a su alrededor, temiendo lo peor. El grito se repitió, esta vez más cercano, y luego, como si fuera parte de una macabra sinfonía, una serie de ruidos de pasos se hicieron escuchar desde las sombras, acercándose lentamente. «Tenemos que irnos ahora», gritó Laura, mirando a todos con terror en los ojos. Nadie quería quedarse atrás. Comenzaron a caminar rápidamente, pero a cada paso, el sonido de los pasos les seguía, acercándose más y más. Los árboles parecían cerrarse alrededor de ellos, como si el bosque estuviera estrechando su abrazo mortal. Los ruidos continuaron, más cerca ahora, y la sensación de ser observados se intensificaba. Algo los estaba persiguiendo. A cada paso las figuras extrañas se volvían más definidas. No eran humanas, pero tampoco animales. Eran sombras, formas que cambiaban constantemente, distorsionándose con el viento, como si nunca fueran parte de este mundo. Los susurros que llegaban desde las sombras no tenían palabras, solo ecos incomprensibles que los hacían estremecerse. «¡Corran!», gritó Ben con los ojos desorbitados, empujando a los demás adelante mientras se oían crujidos por detrás. Los árboles se partían, como si algo gigantesco estuviera moviéndose entre ellos, arrasando todo a su paso. La carrera por salir del bosque se volvió una lucha por sobrevivir. Teresa tropezó y cayó, y fue arrastrada por las sombras que la rodeaban. Los demás no podían parar a ayudarla, pues si lo hacían sabían que nunca escaparían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron llegar a un claro. Pero lo que encontraron no era el refugio que esperaban. El claro estaba lleno de tumbas viejas, casi invisibles entre la maleza. Cada una de ellas tenía inscripciones borrosas,
de algo que no pudieron leer. Las sombras no los seguían aquí, pero una presencia palpable los envolvía. «¿Qué es esto?», murmuró Laura mirando alrededor con horror. Las tumbas parecían estar vigilándolos, como si las almas de los muertos en ese lugar estuvieran esperando algo que los excursionistas no entendían. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta apareció, y de ella emergió una sombra gigantesca, como una figura humana, pero de proporciones distorsionadas, cubriendo el cielo. Los ojos, si es que se podían llamar ojos, eran dos esferas negras vacías, que brillaban con una luz antinatural. La sombra los rodeó, y las figuras que los habían seguido por todo el bosque emergieron de las sombras de los árboles cercanos, rodeándolos, aplastándolos lentamente. No había escape. Un susurro helado llenó el aire, pero nadie entendió las palabras. Solo el terror permaneció en sus corazones, una sensación indescriptible de que habían llegado demasiado lejos, de que el bosque no los dejaría ir. El último grito que se escuchó fue el de Laura, justo antes de que todo se oscureciera. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, no quedó rastro del grupo. El bosque de las sombras había reclamado lo que le pertenecía, y las tumbas en el claro seguían esperando a los próximos incautos. El bosque no olvida. Aquellos que se atreven a desafiarlo quedan atrapados en su maldición, sus almas perdidas en el olvido, condenadas a vagar por siempre en sus sombras. Nadie más volvió a acercarse a el bosque de las sombras, pero los rumores persisten. Y aquellos que se aventuran demasiado cerca, aquellos que sienten la misteriosa presión en el aire, saben que, tarde o temprano, el bosque reclamará su alma también. Era una noche oscura, el tipo de noche que se arrastra con una quietud inquietante, donde el aire parece cargar un susurro de promesas olvidadas. Tomás y Laura, una pareja joven, habían llegado al antiguo y desmoronado Hotel Bergman, un lugar que el tiempo parecía haber dejado atrás. Nadie recordaba el último huésped que se había alojado allí, y sin embargo el hotel, con su fachada de piedra envejecida y ventanas cubiertas por gruesas cortinas, parecía estar esperando su llegada. La razón de su visita no era por placer, sino más bien por una necesidad imperiosa de escapar de la rutina y desconectarse del bullicio de la ciudad. Las fotos que habían encontrado en internet mostraban un lugar encantador y lleno de historia. Sin embargo, ni en sus sueños más aterradores habrían imaginado que aquel hotel les depararía una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. La recepción era tan sombría como el resto del hotel, con el aire viciado de moho que parecía impregnarse en la piel. La mujer detrás del mostrador, una figura envejecida y sombría, les entregó la llave de la habitación con una mirada vacía, casi ausente. Tomás y Laura la tomaron sin decir palabra, como si el ambiente de aquel lugar los hubiera envuelto en un manto de silencio incómodo. El pasillo, largo y oscuro, se extendía ante ellos, con puertas cerradas que parecían ocultar secretos del pasado. El ruido de sus pasos resonaba de manera extraña, como si la madera crujiera en una sinfonía de maldad. Mientras avanzaban, Laura se sintió extrañamente observada, como si algo estuviera acechando en la penumbra, pero no dijo nada. Tomás, por su parte, comenzó a sentir una opresión en el pecho, como si algo estuviera jugando con su mente, obligándolo a mirar atrás constantemente. La puerta de su habitación estaba marcada con el número 202, una cifra que parecía brillar débilmente a la luz de la lámpara, como si estuviera invitándolos a entrar en la oscuridad. Cuando abrieron la puerta, una ráfaga de aire frío salió al encuentro de ellos, provocando que ambos se estremecieran. El interior estaba viejo, con muebles de madera pesada que parecían haber sido arrancados de una época diferente. La cama, de sábanas descoloridas, estaba cuidadosamente hecha, pero las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Tomás cerró la puerta con un gesto automático, tratando de sacudirse la sensación extraña que lo envolvía. Laura dejó caer su bolso en una mesa de madera, observando a su alrededor. Nada parecía fuera de lugar, pero una incomodidad palpable se filtraba en el aire. Cuando entraron al baño, una de las luces parpadeó erráticamente, antes de apagarse por completo, dejándolos a oscuras por un breve momento. «¿Qué demonios?», murmuró Tomás mientras intentaba encender nuevamente la luz, pero la luz se negó a encenderse, y un silencio pesado llenó el aire.
En lugar de preocuparse, ambos intentaron restarle importancia al hecho y se acomodaron para pasar la noche. La sensación de inquietud no desapareció, sin embargo, persistió a lo largo de la velada, como un susurro constante en el oído. A medianoche, mientras Tomás trataba de dormir, un sonido suave pero claro lo despertó. Un sonido extraño, un crujido, seguido de un arrastre lento y pesado, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de afuera. Al principio pensó que podría ser el ruido de la casa antigua, o tal vez algún huésped nocturno que llegaba tarde, pero el sonido no cesaba. De hecho, parecía acercarse más, como si alguien estuviera caminando justo frente a su puerta. Tomás se sentó en la cama, con la respiración entrecortada. Miró a Laura, quien seguía profundamente dormida, ajena al sonido que lo había perturbado. A pesar de que intentó tranquilizarse, la sensación de que alguien estaba fuera de su habitación se intensificó. Se levantó lentamente, sus pasos ligeros sobre la alfombra de la habitación. Caminó hasta la puerta y, con una mano temblorosa, giró la perilla. Al abrir la puerta, no vio nada. El pasillo estaba oscuro, vacío, y el aire parecía inerte. Tomás se asomó mirando con detenimiento, pero no había nadie. El sonido de los pasos había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire mismo. Confuso y desconcertado, cerró la puerta con rapidez y volvió a la cama. Intentó relajarse, diciéndose a sí mismo que era solo el estrés acumulado, pero el frío en su pecho no desaparecía. Algo no estaba bien. En la oscuridad de la habitación, la sensación de que no estaban solos se volvía más fuerte. Una presión en el aire, una vibración constante, como si las paredes respiraran lentamente. Mientras tanto, Laura despertó por un breve momento, moviendo la cabeza y mirando a Tomás con ojos entrecerrados. Él la miró y le habló en voz baja. Creí escuchar algo en el pasillo, pero cuando abrí la puerta no había nadie. ¿Estás seguro?, preguntó ella con un tono que revelaba una ligera preocupación. Sí, seguro, respondió, aunque su mente seguía alerta, buscando cualquier señal que lo tranquilizara. De repente el sonido comenzó de nuevo, suave pero claro, un arrastre de pasos. Este sonido venía del fondo del pasillo y se acercaba lentamente a su puerta. Tomás miró a Laura, quien ahora lo miraba fijamente, sin decir palabra. Ambos escucharon cómo el sonido se acercaba, y luego, justo cuando parecía que la figura invisible estaba a punto de cruzar el umbral, el sonido se detuvo abruptamente. ¿Escuchas eso?, susurró Laura, su voz temblorosa. Antes de que Tomás pudiera responder, la puerta se abrió lentamente, como si una fuerza invisible hubiera empujado la manija. El corazón de Tomás se detuvo por un momento. No había nadie. Pero cuando miró más de cerca vio algo extraño, una sombra difusa, que parecía moverse entre las rendijas de la puerta entreabierta. Con un impulso Tomás saltó de la cama, avanzando hacia la puerta para cerrarla de golpe. Sin embargo, cuando su mano tocó la perilla, un grito penetrante, lleno de desesperación, retumbó en sus oídos. El sonido provenía de más allá de la puerta, de las profundidades del hotel, un grito que parecía surgir desde el mismísimo alma de la oscuridad. ¡Tomás!, gritó Laura, aterrada, mirando fijamente a la puerta, cuyos bordes se torcían hacia adentro, como si algo invisible estuviera empujándola hacia afuera. El hombre y la mujer miraron hacia el pasillo. Unas luces débiles comenzaron a titilar, revelando brevemente las figuras sombrías de otros huéspedes, personas que no habían estado allí momentos antes. Sus ojos vacíos los observaban fijamente, mientras avanzaban lentamente hacia la habitación, sus rostros desfigurados, deformes. El hotel, una prisión olvidada por el tiempo, estaba lleno de aquellos que ya no podían escapar. Era una tarde gris, oscura, casi como si el sol hubiera decidido retirarse por completo, cubriendo la ciudad con un manto de sombras. Lucas, un joven de 21 años, miraba por la ventana de su nueva casa, una casa grande y antigua que había sido parte de la familia de su madre durante generaciones. Con su madre, padre y hermana pequeña, se mudó con la esperanza de un nuevo comienzo, alejado del bullicio de la ciudad. Aunque el lugar parecía prometedor, algo en el aire lo inquietaba. Un sentimiento persistente de que algo no estaba bien. Algo que no se podía ver, pero sí sentir. La casa,
que alguna vez fue el orgullo de la familia, tenía una atmósfera pesada, como si cada habitación hubiera sido testigo de años de secretos no contados. Las paredes crujían, las puertas no cerraban completamente, y el olor a madera envejecida y humedad lo envolvía constantemente. A pesar de todo, Lucas trataba de ser optimista, aunque la sensación de incomodidad lo acompañaba día tras día. Todo comenzó la primera noche que pasaron allí. Fue tarde, después de la cena, cuando la familia se acomodó en sus respectivos lugares para descansar. Lucas, como era de esperar, se sintió inquieto. Sin embargo, su mente era incapaz de encontrar un enfoque claro. Un sonido rompió el silencio, proveniente de abajo. Un sutil golpeteo, como si alguien estuviera caminando por el piso del sótano. Lucas se levantó, pero el sonido se detuvo en cuanto puso un pie en el pasillo. Pensó que tal vez había sido la casa asentándose. Volvió a su habitación y trató de dormir. Al día siguiente las cosas se repitieron. El sonido volvió, esta vez un poco más fuerte. Golpeteos en intervalos regulares, una y otra vez, como si alguien estuviera allí, esperando, observando. Decidió hablar con su madre, pero ella descartó su preocupación, sugiriendo que podría ser el viejo sistema de cañerías. Sin embargo, Lucas no podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo que se escondía en las sombras del sótano, esperando ser descubierto. Durante los días siguientes, el sonido se hizo más frecuente y más perturbador. Era casi como si la casa misma lo estuviera llamando, invitándolo a descubrir el misterio oculto en el sótano. Una noche, mientras la familia dormía, Lucas no pudo soportarlo más. Se levantó y con pasos lentos, se dirigió hacia la escalera que descendía al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero Lucas ya había notado que el candado estaba viejo y oxidado. Con una ligera presión, la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor que pareció resonar en toda la casa. La oscuridad del sótano lo envolvió al instante, y el aire viciado lo hizo toser. Con una linterna en mano, comenzó a bajar las escaleras crujientes, cada peldaño haciendo ruido bajo sus pies, como si la casa se estuviera despertando de su letargo. Al llegar al último peldaño, se detuvo, escuchando con atención. Un sonido sordo llegó desde lo profundo del sótano, algo que parecía un arrastre. Con el corazón acelerado, Lucas avanzó lentamente, sus pasos retumbando en las paredes. De repente, la linterna iluminó algo extraño en una esquina, algo que no había visto antes. Una figura encapuchada, sentada en la oscuridad, observándolo. El hombre, de aspecto envejecido y sucio, levantó la cabeza lentamente, revelando una mirada vacía y fría. No dijo una palabra, solo lo miraba fijamente, como si estuviera esperando algo que Lucas no podía comprender. La tensión en el aire era palpable, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en el tiempo. El joven intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Era como si el sótano lo hubiera atrapado, como si algo más estuviera jugando con él. De repente, el hombre habló, su voz baja y áspera. «No debiste venir», dijo, casi susurrando, como si la casa misma estuviera hablando a través de él. Lucas no sabía qué hacer, sus pensamientos estaban desordenados, su mente llena de imágenes distorsionadas. Intentó dar un paso atrás, pero el hombre se levantó de un salto, sus ojos brillando con una intensidad inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre se abalanzó hacia él, y una mano fría y áspera lo sujetó por el brazo. Lucas gritó, pero su voz no logró escapar de sus labios. Estaba atrapado en una pesadilla que se había vuelto demasiado real. El miedo, el pánico lo invadieron por completo. Su respiración era entrecortada, su visión se nublaba. El hombre comenzó a reír, una risa baja y gutural que hacía que la piel de Lucas se erizara. A medida que el hombre lo arrastraba hacia la oscuridad, una fuerza invisible parecía empujarlos, como si algo mucho más grande que ellos dos estuviera observando desde las sombras. Lucas intentó luchar, pero el hombre lo mantenía inmovilizado con una fuerza sobrenatural. Entonces la linterna cayó al suelo, iluminando el rostro del hombre. Lo que Lucas vio lo paralizó por completo. El rostro era una masa distorsionada, sin rasgos humanos claros. Parecía una máscara que estaba siendo sostenida por algo más, algo peor. «No te preocupes», susurró el hombre. «Todo está por terminar». Pero antes de que Lucas pudiera procesar las palabras,
La oscuridad lo rodeó por completo. La casa crujió y gimió, como si la misma estructura estuviera luchando por mantener su integridad. Las luces de la casa parpadearon, y en el sótano, la risa se detuvo, seguida por un silencio sepulcral. Lucas despertó en el suelo del sótano, respirando con dificultad, temblando. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Miró a su alrededor, pero el hombre ya no estaba allí. Sin embargo, algo en el aire le decía que algo peor que el hombre del sótano todavía lo acechaba. Que la casa, la familia, nunca serían los mismos después de esa noche. Pero lo peor estaba por venir. Lucas intentó levantarse, pero una sensación de parálisis lo invadió, como si el suelo mismo se hubiera apoderado de su cuerpo. A pesar del miedo que lo consumía, se obligó a seguir adelante. Sus pasos eran lentos y temblorosos, pero algo dentro de él lo impulsaba a salir de ese lugar. A medida que ascendía por las escaleras hacia la entrada, el aire en el sótano parecía volverse más denso, como si algo lo estuviera observando, esperando. La puerta de arriba estaba cerrada, pero al intentar abrirla, Lucas encontró que la llave que había dejado sobre la mesa ya no estaba en su lugar. Un frío helado recorrió su espina dorsal, mientras una sombra pasaba rápidamente frente a él. Miró hacia atrás y vio una figura borrosa, de pie al pie de las escaleras, con la mirada fija en él. El hombre del sótano había regresado. «No puedes salir, no puedes escapar», murmuró la voz de la figura, su tono cargado de una tristeza infinita. La casa temblaba, como si respirara con él, como si estuviera viva. Las paredes empezaron a crujir con un ritmo que solo podía ser descrito como un latido. Lucas, luchando contra el terror que lo invadía, sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Los recuerdos de esa noche en el sótano comenzaron a retumbar en su mente. El hombre que se le acercaba, la risa, el rostro distorsionado. Algo no encajaba. Algo dentro de la casa, algo oscuro, había estado esperando a que él llegara, como si fuera una trampa, un ciclo sin fin que solo los que se atreven a descubrirlo pueden comprender. La figura avanzó hacia él y Lucas, por primera vez en toda la noche, sintió una oleada de furia. No podía simplemente rendirse, no podía permitir que esa sombra tomara lo que quedaba de su vida. Con una fuerza que desconocía tener, empujó la puerta con todas sus fuerzas. La cerradura cedió, y con un estruendo, la puerta se abrió. Corrió hacia el pasillo, sin mirar atrás, sin escuchar las voces susurrantes que lo llamaban. El sonido de sus pasos resonaba por la casa vacía, golpeando sus oídos con un eco siniestro. Podía sentir la casa cerrándose a su alrededor, las paredes colapsando lentamente, como si las mismas estructuras quisieran devorarlo. Finalmente, Lucas salió al aire libre jadeando, su corazón latiendo desbocado. La casa a sus espaldas parecía más monstruosa que nunca, con ventanas rotas y puertas colapsadas. Miró al frente, al horizonte, pero cuando volvió la vista a la casa, algo en su interior le dijo que no había escapado realmente. Lo peor no era la presencia del hombre en el sótano, ni los ruidos extraños o la sensación de ser observado. Lo peor era que la casa ya no lo había dejado ir. Había algo dentro de él que había cambiado, algo que había quedado atrapado en el sótano junto al hombre, esperando. Con un suspiro ahogado, Lucas entendió. El hombre del sótano no era un ser físico, ni siquiera una entidad de carne y hueso. Era una manifestación de la casa misma, una fuerza oscura que se alimentaba del miedo, una entidad creada por las tragedias de generaciones pasadas. Y mientras Lucas miraba con horror la casa que lo había acogido, sabía que la oscuridad nunca lo dejaría ir. La casa nunca olvida y con cada nuevo residente, el ciclo se repite. La casa había ganado. Desde que se mudó a la casa antigua, Julia no había sentido nada más que incomodidad. Había escuchado rumores de que el lugar estaba marcado por sucesos extraños, pero nunca creyó que esas historias pudieran ser ciertas. Había tomado la decisión de mudarse por la oferta atractiva que le hicieron, sin investigar demasiado sobre la historia del lugar. La casa parecía normal, pero pronto algo comenzó a cambiar. Las noches se tornaron más pesadas. El silencio era profundo, casi insoportable, y algo en el aire la hacía sentir que no estaba sola. Era una tarde tranquila, cuando Julia decidió descansar de la rutina del trabajo. Después de tomar un baño caliente, se metió en su cama, dejando que el sueño la envolviera.
La oscuridad estaba completa cuando se sumió en el sueño profundo, pero fue entonces cuando algo extraño comenzó, algo que al principio no pudo identificar. Aquel primer susurro fue bajo, como un roce que apenas perturbó el aire. Lo ignoró. Pensó que era el viento pasando por las rendijas de la ventana o algún ruido común de la casa. Pero al poco rato el sonido comenzó a repetirse. Un suave crujir, seguido de un ligero rasguño, como si alguien estuviera rascando las paredes del armario. Julia se giró en la cama, confundida. Sin embargo, los susurros parecían venir de más allá de las paredes, como si algo o alguien estuviera en el interior de su propio ropero. Al principio pensó que era la imaginación, que la idea de vivir en un lugar tan antiguo le estaba jugando una mala pasada. Intentó dormir nuevamente, apretando las sábanas alrededor de su cuerpo como si pudieran protegerla. Pero esa noche, el crujido del armario se intensificó. En medio de la oscuridad, los susurros comenzaron a tomar forma, como si fueran palabras, aunque no podía entenderlas. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El armario, esa pieza de muebles tan común en su habitación, se había convertido en una presencia extraña, inquietante. La puerta estaba cerrada, pero el sonido seguía, como si algo o alguien estuviera allí, en las sombras, observándola. Pero cada vez que se giraba para mirar no veía nada. Solo la oscuridad y la quietud. No podía creer lo que sentía, y el miedo comenzó a apoderarse de ella. A la mañana siguiente, cuando despertó, lo primero que notó fue que la puerta del armario estaba entreabierta. Una leve rendija dejaba ver la oscuridad del interior, como si algo hubiera salido de él durante la noche. Julia se levantó con rapidez, sintiendo el pulso acelerado y una opresión en el pecho. Intentó convencer a su mente de que había sido ella misma quien había dejado la puerta abierta, aunque sabía que no era cierto. El miedo seguía allí, acechando en cada rincón de la casa. Esa noche, antes de dormir, se armó de valor. Pensó que tal vez su mente le jugaba trucos, tal vez era solo una coincidencia o algún tipo de problema con la casa vieja. Pero mientras se acomodaba en la cama, el susurro volvió. Esta vez, no solo el rasguño provenía del armario, también escuchaba respiraciones suaves y un sonido amortiguado, como si alguien estuviera detrás de la puerta, esperando, acechando. No podía soportarlo más. Decidió levantarse. El miedo la había tomado por completo, pero sabía que tenía que enfrentarlo. No podía seguir ignorando lo que sucedía. Julia caminó con cautela hacia el armario, y al llegar frente a él, extendió la mano hacia la puerta. Podía sentir su cuerpo temblar, y su respiración se volvía cada vez más pesada. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Con un empujón rápido abrió las puertas del armario. No había nada, solo oscuridad. Pero al mirar con más detenimiento algo en el fondo del ropero llamó su atención, algo que no estaba allí antes. Unos ojos brillaban observándola desde lo profundo del armario. La figura era borrosa al principio, pero en cuanto se acercó más pudo verla con claridad. Una sombra de contornos difusos, pero con una presencia aterradora, que parecía estar hecha de pura oscuridad. Su corazón latió con fuerza, y en un segundo, las palabras de su madre vinieron a su mente. Nunca mires hacia el oscuro, Julia. Nunca mires demasiado cerca de la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. Al mirar fijamente esos ojos, algo comenzó a emerger del armario. Era una criatura, alta, delgada, con piel grisácea como si estuviera hecha de sombras, y dedos largos y retorcidos. No tenía una cara definida, pero Julia podía sentir la maldad en su presencia. Sus ojos, amarillos y vacíos, la miraban fijamente. La criatura comenzó a moverse hacia ella con lentitud, arrastrándose desde las sombras como si estuviera buscando algo. Julia retrocedió rápidamente, tropezando con los muebles, pero no pudo apartar la vista de aquella cosa. La respiración se le aceleró, y el miedo la hizo sentir como si no pudiera moverse, como si el terror la estuviera paralizando. La criatura comenzó a emitir un sonido bajo, casi como un susurro, que hacía que sus piernas temblaran, como si quisiera que escuchara algo, como si lo estuviera invitando a acercarse. Pero ella no podía, no quería, no debía. De repente, la criatura dejó de moverse. Julia la observó horrorizada.
mientras los ojos de la sombra brillaban con una intensidad malsana. El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez no había tranquilidad. Había algo mucho peor. El miedo había invadido cada rincón de su ser, y en su pecho un eco resonaba. Era como si la criatura estuviera esperando que hiciera algo. Julia, sin embargo, no podía. El terror la había invadido por completo, pero no podía apartarse. Se quedó ahí petrificada. Cada susurro de la criatura le parecía un eco lejano, como si intentara sumergirla en un abismo sin fin. Y entonces, como si la criatura hubiera leído su mente, comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido. En un impulso desesperado, Julia se lanzó hacia el pasillo, corriendo sin mirar atrás. Pero cuando miró hacia el armario desde el umbral de la puerta, vio algo que no pudo comprender. La sombra había dejado de ser solo una presencia. Ahora estaba en su habitación, en las paredes, acechando desde todos los rincones. Su cuarto había sido invadido por la oscuridad, y ya no había lugar en donde esconderse. El sonido del teléfono resonó a través de la casa vacía. Una casa que alguna vez estuvo llena de risas, conversaciones, y sobre todo, el cálido tono de la voz de su madre. Pero esa voz ya no estaba. Hace años que había desaparecido, dejándolo solo en este lugar que una vez fue su hogar. Pero esa tarde algo diferente sucedió. Un sonido que lo había estado acechando, aunque no lo sabía, comenzó a sonar nuevamente. Era el teléfono. Raúl se encontraba en la cocina, preparando algo para comer. El sol comenzaba a ocultarse, y la luz en la casa ya se estaba apagando con la llegada de la noche. El sonido familiar de las campanas del teléfono resonó por segunda vez. Él se detuvo por un momento, como si hubiera algo extraño en el aire. La última vez que recibió una llamada fue para escuchar las noticias que anunciaron la muerte de su madre, pero nunca imaginó que la respuesta sería tan perturbadora. Él dejó el cuchillo con el que estaba cortando la cebolla sobre la mesa y, sin pensarlo mucho, tomó el teléfono. Su corazón comenzó a latir más rápido, aunque no entendía por qué. En cuanto lo levantó, una extraña sensación recorrió su cuerpo, una fría que le caló los huesos. La conexión estaba rara, como si viniera de un lugar lejano y distorsionado. «¿Hola?», dijo, con un tono que mezclaba curiosidad y ansiedad. A lo lejos, el sonido de su propia voz parecía flotar entre ecos extraños. Al principio no hubo respuesta, solo el vacío, el tipo de silencio que te hace pensar que has marcado mal el número. Pero entonces, de la nada, una voz suave y quebrada comenzó a sonar por el auricular. «Raúl, Raúl», era la voz de su madre. Aunque no podía creer lo que escuchaba, no pudo evitar sentir un estremecimiento que lo recorrió entero. Ella había muerto hace 5 años. 5 largos años sin escuchar su voz. Había sido tan repentino, tan inesperado. Y ahora, esa voz, que había sido una constante en su vida, aparecía del otro lado del teléfono. Pero algo no estaba bien. «¿Mamá?», preguntó, dudando si realmente quería escuchar la respuesta, aunque sus palabras salieron de su boca sin pensarlo. El teléfono comenzó a crujir como si la línea estuviera siendo rota, pero la voz de su madre continuó. «Raúl, no estoy bien. Necesito que vengas. No puedo salir». Cada palabra que salía de esa voz parecía estar impregnada de una angustia indescriptible, como si algo terrible estuviera sucediendo, algo que no debería haber ocurrido. La llamada parecía provenir de otro mundo, y Raúl sintió el sudor frío que comenzó a acumularse en su frente. ¿Qué pasa, mamá?», preguntó intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. La voz al otro lado del teléfono se entrecortaba, como si la interferencia hiciera que las palabras fueran más y más difíciles de entender. «Estoy atrapada. Raúl, necesito que vengas aquí. No sé cuánto tiempo más puedo resistir». Su mente se aceleró, preguntándose si estaba soñando, si todo esto era un producto de su imaginación. La lógica le decía que la llamada era imposible, que su madre no podía estar hablando desde el más allá, pero el miedo que sentía era demasiado real. Era palpable, denso en el aire. Algo había cambiado, algo había despertado. De repente la voz de su madre se cortó abruptamente, reemplazada por un susurro incomprensible, algo que parecía provenir de un lugar oscuro, más allá de la vida misma. Raúl intentó hablar, pero el miedo le nublaba los pensamientos, impidiéndole formar palabras coherentes.
El teléfono comenzó a emitir un sonido extraño, como si la llamada estuviera siendo absorbida por algo mucho más grande y profundo, algo que quería llevarlo consigo. La llamada terminó de manera abrupta, dejándolo en un silencio tan profundo que casi dolía. Raúl permaneció con el teléfono en la mano, congelado, su mente incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de terror lo invadió por completo. Pero antes de que pudiera dejar el teléfono, escuchó algo más. Un susurro, un murmullo lejano, que no venía de la línea, sino de su propia casa. Un sonido tan bajo, tan suave, que parecía un secreto guardado entre las paredes. Se levantó lentamente, la respiración entrecortada. Mientras el miedo crecía, miró alrededor, buscando algo que lo pudiera dar alguna explicación lógica, pero todo estaba en su lugar. La casa seguía siendo la misma, aunque algo se sentía diferente. Algo oscuro estaba allí observándolo. Raúl caminó hacia la sala, sin querer entrar en las habitaciones de la casa, pero al mismo tiempo sin poder evitarlo. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Si esa llamada era real, si realmente era su madre pidiendo ayuda, ¿qué significaba? ¿Por qué estaba ella atrapada? Pero lo que más lo aterraba era el susurro que había escuchado después de la llamada. No era solo un sonido, no era solo un eco. Había algo detrás, algo que lo acechaba. Se sentó en el sofá sintiendo la presión en su pecho. No sabía qué hacer, no sabía si debía llamar a la policía, si debía pedir ayuda. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que algo lo observaba, algo que no debía estar allí. En ese momento el aire en la casa se volvió más denso, como si algo pesado lo estuviera envolviendo. El reloj de la sala comenzó a sonar, pero de una manera extraña. Los minutos pasaban, pero el sonido parecía alargarse, como si el tiempo se estuviera distorsionando. De repente una sombra cruzó por el pasillo, un movimiento rápido y fugaz que lo hizo saltar del sofá. Raúl se levantó, pero al intentar caminar hacia la sombra, se dio cuenta de que sus piernas no respondían. Un frío helado lo rodeó, y en sus oídos resonaba la voz de su madre. «Raúl, ¿dónde estás?» El aire de la casa comenzó a hacerse irrespirable. El silencio era absoluto, pero él sabía que no estaba solo. Algo estaba dentro de esas paredes, algo que había sido despertado. Comenzó a caminar con dificultad, como si cada paso lo acercara más al abismo. Miró el teléfono aún en su mano, y vio que la pantalla estaba llena de mensajes sin abrir, todos provenientes del número de su madre. Pero al intentar contestar, solo encontró una foto en la pantalla, una foto en la que él no aparecía. Raúl sintió un nudo en el estómago y antes de poder reaccionar, la casa comenzó a temblar. El sonido de una puerta abriéndose llenó la habitación, y antes de que pudiera volverse, vio una figura. Era su madre, pero no era ella. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida y una sonrisa macabra se formaba en sus labios. Una sonrisa que lo llamó, que lo invitaba a acercarse. Su madre estaba allí, pero ya no era la mujer que había conocido. La figura se acercó lentamente y con cada paso que daba, el terror se intensificaba. Raúl intentó gritar, pero su voz no salía. Solo pudo observar cómo la figura se acercaba, arrastrando consigo una sombra que parecía engullir toda la luz. La figura se detuvo frente a él, y una vez más escuchó la voz de su madre, pero ahora sonaba aún más distorsionada. «Raúl, ven conmigo». Una ráfaga de aire frío lo envolvió por completo, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. Raúl cayó en la oscuridad, un abismo que no parecía tener fin. La última imagen que vio fue el rostro de su madre, ahora deformado, sonriendo de manera macabra, mientras él caía hacia lo desconocido. El susurro final lo alcanzó, un susurro que parecía venir de todas partes, de todos los rincones del mundo. Una voz, una llamada, un grito. La casa en la colina era el tipo de lugar que uno solo veía en películas de terror. Sus contornos oscuros y desmoronados se recortaban contra el cielo nocturno como una silueta fantasmal. Sus ventanas, rotas por el paso de los años, parecían ojos vacíos, observando desde la oscuridad. El viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles cercanos, mientras una neblina espesa cubría el paisaje. La mansión había sido abandonada hacía décadas, pero su nombre, la Casa de las Sombras, todavía circulaba como una advertencia en los pueblos cercanos.
Nadie osaba acercarse después del atardecer, y los pocos que lo habían intentado jamás volvieron para contar qué había ocurrido. Fue en una noche sin luna cuando 5 amigos decidieron, impulsados por el reto y la curiosidad, visitar la mansión. Ellos no creían en historias de fantasmas ni leyendas oscuras. Creían que solo eran cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero esta noche, la noche que decidieron desafiar al destino, todo cambiaría. La camioneta se detuvo frente a la entrada de la mansión. La estructura parecía aún más imponente en la oscuridad, sus paredes cubiertas de hiedra y polvo, sus puertas de madera crujientes como si estuvieran susurrando una advertencia. «Vamos, chicos, no vamos a dejar que unos cuentos viejos nos asusten», dijo Daniel, el líder del grupo, con una sonrisa burlona en su rostro. Los demás asintieron, aunque con una ligera inquietud en el aire. Cada uno de ellos salió del vehículo y se aproximó a la gran entrada. El sonido de sus pasos resonaba de manera extraña, como si la mansión misma los estuviera absorbiendo. Clara, la más sensible del grupo, se quedó atrás. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho, pero trató de ignorarlo. Solo es el miedo a lo desconocido, se repetía. La puerta, aparentemente cerrada durante años, se dio con facilidad cuando Daniel la empujó. Un chirrido agudo rompió el silencio y un frío helado escapó del interior. La mansión estaba vacía, pero se sentía viva, como si respirara con cada movimiento del viento. «Vamos a explorar», dijo Javier, quien ya se adelantaba hacia las escaleras. Los demás lo siguieron, aunque algo en el aire comenzaba a volverse más denso, como si la misma atmósfera estuviera cargada con algo oscuro. Los amigos recorrieron las habitaciones principales, salas grandes llenas de muebles rotos, cuadros colgados torpemente en las paredes y alfombras deshilachadas que crujían bajo sus pies. Cada habitación parecía igual que la anterior, pero a medida que avanzaban por el pasillo, el silencio se hizo más pesado. Fue en la segunda planta donde comenzaron a escuchar lo primero que no pudieron explicar. Pasos. Al principio, pensaron que era uno de ellos, pero pronto se dieron cuenta de que nadie estaba tan cerca como para hacer ese ruido. Clara se detuvo, el pavor pintado en su rostro. ¿Escucharon eso? «Srenia», susurró. Nadie respondió. Todos habían escuchado lo mismo. Daniel, intentando mantener la calma, avanzó hacia el final del pasillo. La puerta de una habitación estaba entreabierta. Los demás lo siguieron. Al entrar, la oscuridad era absoluta, pero la sensación de que algo los observaba los hizo estremecerse. «Debe haber alguna corriente de aire», murmuró Javier, aunque sus palabras no convencían a nadie. De repente, Clara sintió una mano fría rozarle la espalda. Gritó, girando rápidamente, pero no había nada ni nadie cerca. «Esto no me gusta», logró, exclamó, y el grupo empezó a sentirse inquieto. «Salimos ahora mismo», dijo Eva, quien había estado en silencio todo el tiempo. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la habitación se cerró con un golpe fuerte, dejándolos atrapados dentro. La mansión parecía volverse más siniestra con cada segundo. A medida que trataban de abrir la puerta, los ruidos aumentaban. Golpes en las paredes, crujidos provenientes de los pisos superiores, y risas distantes que helaban la sangre. Daniel empujó la puerta con fuerza, finalmente logrando abrirla, pero lo que vio al otro lado lo paralizó. Las sombras parecían moverse por la casa de una forma antinatural. No había una fuente de luz visible, pero las figuras oscuras se deslizaban entre las paredes y el techo. Algo los acechaba. «Tenemos que irnos ya», reñía Clara, corriendo hacia las escaleras. Pero antes de que pudiera bajar, una sombra se materializó frente a ella, una figura alta y delgada que susurraba palabras incomprensibles. La mirada de Clara se llenó de terror. Sus piernas temblaron y cayó al suelo. «Ayuda». Component Placement gimió, pero nadie podía acercarse. La figura la miró fijamente, y Clara sintió una presión en su pecho, como si el aire se le estuviera escapando. Los otros amigos la arrastraron hacia las escaleras. Daniel intentó mantener la calma, pero sus ojos recorrían la mansión en busca de una salida. El miedo se apoderaba de ellos. Las sombras comenzaron a acercarse cada vez más. Mientras intentaban huir, una puerta en el piso superior se abrió sola, y una risa baja y gutural llenó la casa. Una figura apareció en el umbral, una mujer, pero no como una persona viva. Su piel estaba pálida y agrietada, su cabello largo y enredado.
En sus ojos la oscuridad parecía reflejarse como si no hubiera luz alguna en su interior. ¿Quién eres? Component Placement, preguntó Eva, su voz temblorosa. La mujer no respondió. En cambio, dio un paso hacia ellos, y el aire se volvió helado, cada vez más denso, como si estuvieran respirando hielo. La figura se acercó más, sus pasos resonando en el silencio. ¡Corre!, gritó Daniel, pero fue demasiado tarde. La mujer levantó la mano, y el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo llenó el aire. Una puerta en la pared se abrió y algo más salió de ella. Una sombra que se alzaba, con formas que no parecían humanas. La figura que los había estado acechando ya no era solo un observador. Era la manifestación de la casa misma, un ser oscuro que había permanecido atrapado allí durante siglos, alimentándose del miedo y del sufrimiento de aquellos que se atrevían a entrar. El pánico se apoderó de todos, cada uno tratando de huir, pero la casa parecía cerrarse sobre ellos. Las puertas ya no se abrían, y el aire se volvía cada vez más espeso. Los gritos de los amigos fueron apagados por el sonido del viento que azotaba las paredes. La mansión había comenzado a consumirlos, uno por uno. La lucha por sobrevivir se volvió desesperada. Todos corrían por los pasillos, pero las sombras los seguían, siempre un paso adelante. Daniel estaba exhausto, pero no podía detenerse. No podía dejar que sus amigos fueran devorados por esa oscuridad. Cada rincón de la mansión parecía estar vivo, y las paredes se cerraban sobre ellos como una trampa mortal. Finalmente, Daniel encontró una habitación cerrada. ¡Aquí!, Srenia gritó, y todos corrieron hacia la puerta. La sombra se acercaba, ya tan cerca que podían sentir su presencia sobre ellos. Los amigos empujaron la puerta con todas sus fuerzas, pero al abrirla, no encontraron lo que esperaban. Dentro de la habitación había un espejo antiguo. No un simple espejo, sino uno que reflejaba algo mucho más oscuro, algo que no era de este mundo. En el reflejo, vieron sus propios rostros, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo los estuviera poseyendo. La puerta se cerró de golpe, y el reflejo comenzó a moverse, a retorcerse, a tomar forma. La sombra, ahora completamente formada, se abalanzó sobre ellos, y un grito colectivo resonó en la mansión mientras la oscuridad los engullía. La casa quedó en silencio nuevamente. Las luces de la mansión parpadearon una última vez y luego se apagaron. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaban la colina, no quedaba rastro de los amigos. El pueblo cercano nunca volvió a escuchar sus risas ni sus voces. La mansión permaneció en pie, aún más sombría, esperando a los próximos curiosos dispuestos a desafiar lo inexplicable. Y como siempre, la leyenda de la casa en la colina continuó creciendo, alimentada por el terror y los susurros de aquellos que se atrevieron a entrar. La quietud de la noche siempre había sido algo reconfortante para Lucía. Después de un día largo de trabajo, se retiraba a su casa, buscando la calma en su pequeño hogar apartado del bullicio de la ciudad. Sin embargo, en las últimas semanas, algo extraño había comenzado a perturbar esa tranquilidad. Cada noche, después de que la última luz de la calle se apagaba y la oscuridad se apoderaba del vecindario, comenzaba a escuchar un sonido que la inquietaba profundamente: el ladrido de un perro. Al principio pensó que era un perro perdido que rondaba por los alrededores, o tal vez uno que se escapaba de alguna casa cercana. Pero con el paso de los días, los ladridos se hicieron más intensos, más desesperados. Cada noche, exactamente a la misma hora, alrededor de la medianoche, el sonido surgía de algún lugar cercano, a veces más cerca de su casa, otras veces en la dirección opuesta, pero siempre presente. Lucía comenzó a inquietarse. No le gustaba la sensación de que alguien o algo estaba vigilándola. Ya no era solo el ladrido. Era la extraña sensación de ser observada, de ser perseguida por algo que no podía ver, pero que sentía profundamente en su pecho. Decidió ignorarlo por unos días, tratando de convencer a sí misma de que era solo un perro perdido, pero el sonido persistía, más aterrador cada noche. Y luego llegaron las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos veía al perro, pero no era un perro común. Era un animal enorme, de ojos brillantes y furiosos, con un pelaje negro y sucio que parecía arrastrar la oscuridad misma. Y siempre, en sus sueños, había un hombre con él. Un hombre de rostro sombrío, que se desvanecía cada vez que intentaba mirarlo directamente. La sensación de terror era tan real que al despertar,
Su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de enfrentarse a lo peor. Una noche, después de semanas de insomnio y pesadillas, Lucía no pudo más. Decidió investigar por su cuenta. Salió de su casa con una linterna y se dirigió al lugar donde sentía que el sonido provenía con mayor intensidad. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y haciendo crujir las ramas de los árboles, mientras que las sombras parecían bailar de manera extraña, como si tuvieran vida propia. Caminó por el vecindario hasta llegar al viejo cementerio, un lugar olvidado por el tiempo, rodeado de una alta cerca de hierro que parecía haberse oxidado por completo. El cementerio estaba oscuro, más oscuro que el resto de la zona, y Lucía se detuvo por un momento, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su corazón. No era un lugar al que muchas personas se aventuraran, pero algo la empujaba a adentrarse. Algo la llamaba, y no pudo resistirse. El sonido de los ladridos aumentaba a medida que se acercaba, hasta que finalmente los encontró, un perro enorme de pelaje negro, con los ojos rojos brillando en la oscuridad. El perro estaba sentado en una tumba, mirando fijamente a Lucía, pero no parecía agresivo. Al contrario, había algo triste en su mirada, algo que la hizo sentir una compasión inexplicable. Se acercó lentamente, iluminando al perro con la linterna. Su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Y entonces lo vio. La tumba en la que el perro estaba sentado tenía una inscripción grabada, algo que Lucía no había notado antes. Carlos Hernández, 1982-2010. Era una tumba reciente, de alguien que no había muerto hacía mucho tiempo. ¿Cómo podía un perro esperar tanto tiempo por su dueño? ¿Por qué seguía allí, inmutable? Lucía se agachó para observar más de cerca, y vio algo aún más aterrador. Una figura débil y sombría que emergía de las sombras. Era un hombre, pero su presencia era como un vacío, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Su rostro estaba distorsionado, como si se estuviera desvaneciendo en la niebla, y su figura se movía lentamente hacia ella. El terror se apoderó de Lucía, quien dio un paso atrás, pero el hombre no la miró. Su mirada estaba fija en el perro, como si estuviera esperando algo. La voz de Lucía se ahogó en su garganta, pero al intentar gritar todo lo que salió fue un susurro inaudible. El hombre levantó la mano lentamente y señaló la tumba de Carlos Hernández. «Él no me dejará ir. No me dejará ir». Su voz era como un susurro sordo, una vibración que le erizó la piel. El perro, sentado al lado de la tumba, comenzó a ladrar con furia, pero sus ladridos no parecían dirigidos a Lucía, sino a algo mucho más profundo, algo que provenía de la misma oscuridad que los rodeaba. Lucía, completamente aterrada, dio un paso atrás y trató de correr, pero las sombras parecían moverse a su alrededor, bloqueando su camino. Cada rincón del cementerio se llenaba de esa presencia espesa, oscura, como si el lugar entero estuviera siendo consumido por algo maligno. Y entonces un grito desgarrador surgió de la garganta del hombre. Fue un sonido tan escalofriante que Lucía cayó al suelo, incapaz de moverse. Cuando levantó la mirada, ya no había nada. El hombre había desaparecido, pero el perro seguía allí, inmóvil, mirando fijamente la tumba. Lucía, incapaz de entender lo que acababa de vivir, se levantó temblando, casi sin poder respirar. Miró la tumba una última vez antes de dar la vuelta y correr hacia su casa, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar a su hogar, Lucía se sintió segura, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen del perro y el hombre desaparecido la perseguirían por siempre. Sabía que algo había quedado atrapado en ese cementerio, algo que no descansaría hasta que su dueño regresara. Las noches siguientes fueron aún peores. Los ladridos del perro nunca cesaron, y Lucía no pudo evitar sentir que algo más la estaba esperando. Una presencia que no la dejaría tranquila, una sombra que la seguiría hasta el final de sus días. La siguiente noche, Lucía no pudo descansar. Después de la experiencia en el cementerio, la sensación de ser observada había aumentado. Los ladridos del perro no solo continuaron, sino que se hicieron más intensos. Ya no se trataba solo de una inquietud que la mantenía despierta, sino de una necesidad incontrolable de comprender lo que realmente ocurría. Algo estaba muy mal, y ella no podía seguir ignorándolo. Al caer la noche,
Lucía decidió que no podía seguir huyendo. La angustia que sentía la había devorado por completo. No podía soportar la idea de que el perro y el hombre siguieran esperando, atrapados en ese lugar, en ese círculo de sufrimiento y desesperación. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba enfrentar el horror. Armada con una linterna y un valor que no sabía que poseía, regresó al cementerio, aunque esta vez algo era diferente. El aire estaba más pesado, y el silencio de la noche era casi asfixiante. Su respiración era lo único que podía escuchar, el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Al acercarse a la entrada del cementerio, los ladridos del perro comenzaron nuevamente, pero esta vez no eran meros ladridos. Eran aullidos de dolor, como si el animal estuviera sufriendo. Lucía caminó con rapidez, con el miedo apoderándose de cada paso, pero algo la empujaba a continuar. Cuando llegó a la tumba de Carlos Hernández, no encontró al perro ni al hombre. Todo parecía más oscuro, más vacío de lo que recordaba, pero al acercarse vio algo que la paralizó. Una figura en la distancia, de pie junto a la tumba. No era el hombre que había visto antes, pero sí era una sombra, una entidad que se alzaba en la neblina como una presencia palpable. La figura se giró lentamente, revelando el rostro del hombre que había estado esperando, pero esta vez su rostro no estaba distorsionado. Sus ojos brillaban con una tristeza infinita, y Lucía sintió que el dolor de ese ser la atravesaba. No era maldad, sino una tristeza tan profunda que le quitaba el aliento. El perro apareció a su lado, con la misma mirada inquebrantable, pero sus ojos estaban ahora vacíos, sin vida. Lucía entendió. El hombre, Carlos Hernández, no podía descansar porque su alma estaba atrapada. El perro, fiel hasta el final, había estado esperando junto a él, sin entender que su dueño nunca regresaría. La figura de Carlos avanzó hacia Lucía, y sin palabras le mostró la razón de su sufrimiento. A través de sus ojos, Lucía vio flashes de su vida. Su muerte prematura, la forma en que su cuerpo había sido arrojado en la oscuridad, la conexión rota entre él y su perro. La muerte no había sido el final, sino solo el comienzo de una condena, un castigo eterno. Y el perro, fiel pero incapaz de entender, había quedado allí, esperando, sin hallar consuelo. Lucía comprendió que la única forma de liberar a ambos, al hombre y al perro, era permitir que el perro se uniera a su dueño en la muerte, guiado por el sacrificio de su amor y su lealtad eterna. Con un profundo suspiro, Lucía se arrodilló ante la tumba de Carlos y con una voz temblorosa, dijo las palabras que sabía que debían ser pronunciadas. Que puedan descansar juntos, por fin. El viento se levantó violentamente, arremolinando las hojas secas y llenando el aire con un eco de angustia. El perro, como si hubiera recibido la bendición de su dueño, se acercó a la tumba, y en un último aullido, desapareció en la oscuridad. La figura de Carlos se desvaneció también, llevando consigo la sombra que había cubierto el lugar durante tanto tiempo. Lucía se levantó lentamente con lágrimas en los ojos. El cementerio, que antes había sido un lugar de terror, ahora estaba en calma. La noche ya no parecía tan opresiva, el aire ya no estaba cargado de miedo. Por primera vez en semanas, Lucía sintió una paz indescriptible, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Al regresar a su casa, Lucía sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que la historia del perro y su dueño jamás sería olvidada. Aunque ahora descansaban juntos, su historia continuaría en las sombras del cementerio, esperando que otros, como ella, tuvieran la valentía de enfrentarse a lo desconocido. Y así, la noche volvió a ser tranquila, pero en el viento siempre quedaría un susurro de aquellos que aún no han encontrado el descanso que merecen. La noche había caído silenciosa sobre la ciudad. Fuera, las luces de las farolas parpadeaban tenuemente, y el aire frío acariciaba las ventanas de la casa donde Javier, un hombre de unos 30 años, trataba de encontrar algo de consuelo tras la muerte de su abuela. Habían sido días difíciles, y aunque su abuela había partido, el dolor de su ausencia era insoportable. Ella había sido la figura materna en su vida, quien lo cuidó desde niño, quien le enseñó a caminar, a leer y a contar historias que nunca dejaban de asustarlo. A pesar del inevitable duelo, había algo que lo inquietaba aún más que la pérdida misma. Un sonido, casi imperceptible al principio, pero que se hacía cada vez más claro y constante.
En las primeras noches tras el funeral, Javier había tratado de ignorarlo, atribuyéndolo a los ecos de su mente. Después de todo, el sonido de un reloj no debería tener tanto poder para perturbar la tranquilidad de la casa, sobre todo porque la única persona que conocía los detalles de ese reloj ya no estaba allí. El reloj de su abuela, un antiguo reloj de pie, había estado en la familia durante generaciones. Su madera envejecida y sus intrincados detalles parecían contener más de lo que simplemente se podía ver. Era como si su abuela hubiese dejado una parte de sí misma en ese reloj, y al enterrarlo junto a ella, una paz definitiva debería haberse alcanzado. Pero algo no estaba bien. Durante las primeras noches tras la muerte de su abuela, Javier se despertó varias veces en medio de la oscuridad, apenas consciente del sonido que lo había despertado. Al principio pensó que era el crujir de la casa, o el viento que entraba por las rendijas de la ventana. Sin embargo, con el paso de los días, ese sonido se fue tornando más claro, más presente. El tic-tac del reloj que había sido enterrado junto a la abuela comenzó a resonar como si estuviera justo al lado de su cama. El primer lunes tras el funeral, Javier se levantó a medianoche, con la sensación de que algo no estaba bien. A la distancia, se oía claramente el sonido del reloj. No era una simple coincidencia, ni la memoria de ese objeto. Era como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose en su casa. Se levantó de la cama, angustiado, con el corazón acelerado y los ojos entreabiertos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo podía ser esto posible? Caminó lentamente hacia la sala, buscando el origen del sonido. Cada paso que daba lo sumía más en la oscuridad, y cada vez más sentía que alguien lo observaba desde las sombras. El sonido seguía allí, inmutable, resonando en la casa vacía. Javier no podía dejar de preguntarse, ¿cómo era posible que el reloj sonara cuando ya había sido enterrado? A medida que Javier avanzaba por la casa, el tic-tac se intensificó. No solo parecía más fuerte, sino que se escuchaba ahora como si viniera de todos los rincones a la vez. El sonido del reloj estaba flotando en el aire como una presencia, algo palpable, algo que llenaba el espacio de una forma extraña y opresiva. De repente, en el pasillo, la puerta del viejo salón se cerró con un estrépito, haciendo que el corazón de Javier saltara en su pecho. El sonido del reloj cesó por un momento, pero lo que sintió a continuación fue mucho peor. Algo estaba allí con él, algo que no debería estar, algo que había quedado atrás con su abuela. Con una mezcla de miedo y desesperación, Javier empujó la puerta del salón. Allí, en medio de la habitación, se encontraba el reloj de su abuela. Aunque estaba vacío, la manecilla del reloj seguía avanzando, marcando cada segundo con una precisión aterradora. El silencio se hizo espeso, como si todo en el cuarto estuviera esperando algo. Con los ojos abiertos de par en par, Javier retrocedió. ¿Cómo podía ser esto posible? El reloj había sido enterrado. No había forma de que estuviera allí. Sin embargo, estaba ante él, tal y como lo recordaba, pero con una nueva y terrible presencia que lo invadía. A partir de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes. Cada vez que Javier intentaba dormir, el tic-tac del reloj lo despertaba. Pero no solo eso, cada vez que abría los ojos veía sombras en las esquinas de su habitación, figuras que se desvanecían en cuanto intentaba mirarlas directamente. Era como si el espacio mismo estuviera siendo arrastrado hacia algún lugar oscuro, algún lugar donde el tiempo se desdibujaba. Las noches se hacían más largas y cada vez más aterradoras. Javier intentó no dormir, pensando que si no cerraba los ojos, quizás las sombras no podrían atraparlo. Pero cuando finalmente cedía al cansancio, sentía la presión de una presencia cercana, un calor extraño que lo rodeaba, como si alguien estuviera parado a su lado, observando cada uno de sus movimientos. El reloj, en esos momentos, parecía tomar vida propia, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a rasgarse. Una noche, después de varias semanas de noches sin descanso, Javier decidió exhumar el reloj. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que debía enfrentarse a lo que lo atormentaba. Quizá al desenterrarlo podría destruir la fuente de su tormento. En el cementerio, bajo la fría luz de la luna, comenzó a cavar. El aire estaba pesado, denso, como si el mismo suelo lo estuviera resistiendo. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegó al viejo ataúd de su abuela. Sin embargo, algo estaba mal. El reloj no estaba en el ataúd,
No había nada, solo un vacío profundo y negro que lo devoraba todo. Entonces una risa suave pero escalofriante comenzó a sonar en la oscuridad. Javier giró rápidamente, sus ojos buscando desesperadamente a quién pertenecía esa risa. La voz era extraña, retorcida, y definitivamente no era la de su abuela, pero lo peor estaba por venir. A lo lejos, en la sombra de un árbol, una figura apareció. Una mujer, una figura etérea, con una sonrisa macabra. El rostro de la abuela, de alguna forma, estaba allí, pero deformado, una imagen que nunca debería haber existido. Javier intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado. El reloj no es lo único que ha quedado atrás, dijo la figura, su voz retumbando en su cabeza. El tiempo nunca se detiene, Javier. Con esas palabras la figura desapareció, dejando una neblina fría a su alrededor. El tic-tac del reloj volvió a llenar el aire, y Javier, completamente paralizado, miró hacia abajo. Al lado de su abuela en el suelo el reloj descansaba una vez más, como si nunca hubiera sido enterrado. A la mañana siguiente, Javier fue encontrado por los vecinos, desorientado y aterrorizado. Había estado cavando en el cementerio sin rumbo, con los ojos vacíos y el rostro demacrado. Nadie entendió lo que había sucedido, pero la casa donde vivió se cerró por siempre. Nadie más osó acercarse a la tumba de la abuela, ni mucho menos al reloj. Desde entonces el tic-tac nunca volvió a escucharse, pero la sensación de ser observado, de estar atrapado en un tiempo que ya no pertenecía al mundo de los vivos, persiguió a Javier hasta su último aliento. La figura de su abuela y el reloj que nunca dejó de sonar habían reclamado algo más que su cuerpo. Habían reclamado su alma.